Patricia, Ricardo Sales, ¿Cómo ¿cómo está, doctor? estás? ¿Todo bien? Un placer compartir con ustedes esta mañana. Gracias por venir, Che, gracias por venir. Quiero arrancar con tenemos el informe, ¿verdad? El Ministerio de Salud. El último dato. El último dato de cómo estamos, gente. Ahí está en pantalla. Si puedo ponerme acá atrás porque estoy medio chicato y no leo ya. Procesamos 6.021 muestras. Acá está. Sí. 2.100 positivos. No bajamos, es de 2.000. Todos casos comunitarios. 33 fallecidos. Hasta el momento, 3.695. 1.745 internados y este es el número de terror. 377 en terapia intensiva. 1.499 recuperados, 158.000 recuperados hasta ahora, etcétera, etcétera. 192.000, más de 192.000 casos confirmados en lo que va de la pandemia. 377 en terapia intensiva. Nuestro sistema sanitario, había escuchado, tenía previsto 350 camas para respiratorios. Estamos 20, ¿cuánto? 27 para arriba. Por encima de, guarda con los números. Y 60 esperando entrar. El último dato que escuché. ¿Cómo estamos, Roque? Hasta anoche eran 36 a nivel país, 36. sin lugar. Y realmente los hospitales a tope. Acá hay que hablar de que hay una avalancha de pacientes. El día de ayer comenzamos a repartir ya los balones de oxígeno en los diferentes servicios de Central y Capital. Nos estamos quedando sin boca de oxígeno en los hospitales. Y realmente la situación no es para nada buena. Estamos en una situación crítica, una alerta roja, una roja fuerte. Por más que si miramos los datos, ya sé que te gustan las estadísticas, si miramos los datos, en esta semana tenemos un crecimiento del 12% comparado con los casos de la semana anterior, que fue ya lo catastrófica, 13.500 casos a nivel país. Y Central no estuvo exento de eso. Por primera vez Central supera los 5.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, casi 5.300 casos. Fallecidos también, prácticamente Central tiene como 80 fallecidos. La semana pasada nomás anunciábamos que superamos nuestro récord de 62, con 62 casos. Hoy tenemos más. Hay que entender de que ese día donde tuvimos 42, tuvimos casi 23 de Central y realmente los números asustan. Cierto, un leve descenso en internados de UTI, 382 a 377, pero número de internados en ascenso, ¿verdad? Y si hay un dato no menor y muy importante, es que si calculamos el porcentaje de muestras que dan positivo, rondamos el 35%. Y para que hablemos nosotros de que la pandemia está controlada, tenemos que hablar del menos del 20%, ¿verdad? O sea, son números que nos demuestran que estamos en un pico y ojalá pase lo más rápido posible, ¿verdad? Esta situación lo debemos sostener con apoyo de la ciudadanía. Básicamente en 2 a 3 semanas vamos a vivir esta situación si es que la ciudadanía no nos acompaña en el cuidado por sobre todas las cosas. Para entender nomás que lo que estamos haciendo ahora es pelear porque todos los que se enfermen, si desarrollan la forma grave, tengan la oportunidad de pelear el último round en la terapia intensiva. Porque este nivel no va a bajar, o sea, vamos a llegar a una meseta como mucho, con suerte, y vamos a seguir, digamos, hasta probablemente mediados del año o más, con esta meseta alta, con todas las terapias, digamos, ocupadas. La intención es que todos tengan la oportunidad de pelearla en la terapia. Así mismo es, ¿verdad? Realmente esa es la meta que tenemos, ¿verdad? De no ver los escenarios catastróficos que vimos en otros países. Lastimosamente, como te digo, y lo escuchaba muy atentamente ayer al doctor Zanotti, que hablaba de que la mejor medida, si vos podés implementar las medidas que vos quieras, pero si la ciudadanía no te acompaña en los cuidados, esto se va a mantener y ojalá se mantenga en una meseta, no vaya aumentando cada vez más. Ya. Doctor, el hecho de que ahora tengamos esta cuarentena, que siempre tuvimos este decreto y que se esté cumpliendo ahora con los controles, que hace unos buenos meses se dejó de cumplir, más que nada es ¿para qué es, doctor? ¿Para que el virus desaparezca efectivamente o para que mientras esa gente esté encerrada, otro grupo de personas pueda utilizar las camas de terapia intensiva?
Básicamente lo que nos va a permitir es disminuir la movilidad de la gente. Acá hay que entender de que perfectamente cuando uno habilita los restaurantes y todo eso, la gente está cumpliendo el protocolo. Post restaurante o post actividad, lo que la gente ya va a hacer algunas actividades que son clandestinas y eso es lo que preocupa. Acá acá nosotros no tenemos infectados en restaurantes, shopping, no tenemos infectados en las escuelas directamente. O sea, acá el tema está el descontrol y la alta circulación comunitaria que está en las calles. Y lo que pedimos es que la gente disminuya su movilidad para no exponerse al virus. Es una medida con ese fin de disminuir la movilidad. Ahora, este dato que es terrible realmente, cada vez más jóvenes y que llegan en condiciones más graves. Quiere decir que lo que está pasando es que, digamos, esa gente se descuida porque justamente es como cuando son jóvenes creen que no tienen, digamos, mucho riesgo de que vayan a desarrollar la forma grave. No se hacen un test rápido cuando empiezan a tener síntomas y cuando ya se sienten mal recién acuden y allí ya, digamos, es imposible evitar que desarrollen la forma grave. Asimismo, estamos teniendo una consulta tardía, Luis, de la gente, especialmente los jóvenes que son los que consumen más de lo que se ve en las redes sociales. Yo a diario recibo la pregunta, ¿cuántos comprimidos de ivermectina debo tomar? ¿Cuántos comprimidos de hidroxicloroquina? Si la acitromicina, ¿por qué no me pueden vender? O sea, la gente debe entender de que hoy, y eso es algo que tenemos que reiterarlo hasta el cansancio, hoy ya no es quédate en casa. Hoy ante el menor síntoma, un malestar o un cansancio, una dificultad para respirar, debemos acudir al servicio de salud más cercano. Y en eso estamos fallando. O sea, hay mucha gente joven. Hoy en la terapia intensiva, y lo decía yo en estos días en los medios, hoy en la terapia intensiva, un 50% de la sala de terapia intensiva está de menores de 40 años, de los cuales de ese 50%, un 25% no tiene patología de base. Hoy estamos viendo morir atletas sin patología de base. Acá está, esto es por grupo etario, es fallecimiento. En Central. Fallecimiento, esto es en Central nomás, ¿eh? Y fíjense los números, 40 a 59 años, que digamos, si yo estoy ahí en la franja, ¿verdad? Se supone que somos todavía, ¿qué? Adultos, ¿cómo se llama esto? Edad media, edad media. La edad media. Adulto de 40 a 59. Adulto. Mediana edad, de 40 a 59, fíjate, 49, de 20 a 39 años, miren los números, 5, 8, 5, en total 62 personas murieron ya que tienen entre 20 y 39 años de edad. Entre 40 y 59, mediana edad, 309 personas. Obviamente 60 y más años, que es el grupo de más alto riesgo, 966. Esto solo en Central. Solo en Central. La mayor cantidad de víctimas es San Lorenzo. San Lorenzo. 201 personas. Adultos mayores son 60 y más. Sí, y después ya le sigue Luque. Claro, son las ciudades de alguna manera también las más pobladas, ¿verdad? Ahora, doctor, decías que es muy importante al sentir síntomas, al tener síntomas, acudir a un hospital. Acudir a un hospital hoy en día es sinónimo de posiblemente no encontrar atención. Escuchamos durante esta semana cientos de casos de gente que va a los hospitales y dice, ya no podemos recibir. O sea, gente que fue al INERAN justo en el momento en que estaban más que saturados, de allí fueron a Luque, de Luque vinieron otros. O sea, hoy en día recibir atención es un privilegio porque los centros hospitalarios están saturados. ¿Qué hacer en ese caso? Tenemos servicios, hay que entender muy bien de que es un poco más lento de lo habitual la consulta, ¿verdad? De que se les atiende a todo el que llega, se le atiende. Ahora, el caso del INERAN y del INERAN específicamente ya fue un colapso. Sí. Ahí podemos decir que el INERAN colapsó porque los pacientes estaban en el consultorio, donde deberían ser atendidos otros pacientes, ¿verdad? Entonces, en vista de eso es que nosotros hicimos un plan de descongestionamos al hospital de Limpio y también hoy ya tenemos pacientes que son para internación en sala común, ya tenemos en el sector privado, ya no es solo de terapia intensiva. O sea, hoy ya tenemos pacientes que están en el sector privado, que fueron derivados
de centros de hospitales de Central, de modo a brindar una atención, porque ya no tenemos prácticamente espacio, ¿verdad? Hay que entender de que mucha gente se enfoca a veces en irse al INERAN. O sea, la gente entiende de que una atención lo va a tener en el INERAN o en el Hospital Nacional. Sí. Y existen muchos otros centros en Central. Está Limpio, está Mariano, está Fernando de la Mora, que está en alerta roja, Capiatá, San Lorenzo, donde se le brinda una atención, ¿verdad? Claro, lo que no va a haber ahí es terapia, pero sí te pueden atender para que el médico te diga, Claro, mira, y se empezá con estas medidas. Y se hace todo. Nosotros tenemos pacientes, te digo, gente de Villeta que llegó a Ñemby y tuvo que ser intubado y está en la sala de reanimación de Ñemby. Ya tuvimos, o sea, hay muchos casos y lastimosamente lo que más nos golpea y coincide con la segunda ola europea es que son pacientes jóvenes. El domingo, la semana pasada, nosotros trasladamos 10 pacientes menores de 40 años a la terapia intensiva. Y ese es un escenario que realmente es duro, ¿verdad? Hay que entender de que hay mucha presión. Claro. Verla a una persona joven, muchas veces inclusive conocido tuyo, en ese estado es realmente muy deprimente y eso altera mucho más al personal sanitario. Ahora, ¿hay más hombres que mujeres? Sí. Eso Es algo característico que del virus, ¿verdad? Se creen, hay muchas versiones, otros hablan de la parte hormonal, inclusive a la respuesta del virus, pero hay más, siempre hay más internados hombres y hay más fallecidos hombres. Y doctor, respecto a la internación, el tiempo de aquellos que están sobre todo en terapia intensiva, ¿sigue siendo de 15 a un mes? ¿Eso se alargó, se acortó un poco? En promedio está ese tiempo, Patricia, siempre. En promedio siempre está. Hay que entender nomás que hay pacientes que tardan un poco más en recuperarse. Te llevan aproximadamente como 20 a 25 días salir del respirador nomás luego. Y de ahí queda 1 o 2 semanas más. Entonces es un proceso bastante lento y depende mucho, por sobre todas las cosas, de la capacidad de la persona, si es o no portador de la patología de base. Y hay que entender que hay una situación en la cual la consulta tardía y cuando llegan a terapia intensiva, sea joven o sea adulto, mayor, abuelo, tienen la misma tasa de mortalidad que cualquiera. Hoy está en 15, ¿verdad? 15%. En terapia intensiva tenemos aproximadamente como 45%, prácticamente 5 de cada 10 fallecen. 5 a la pucha. Comparado con los inicios era 9 de cada 10, Luis. Claro, bueno, pues la vez pasada en INERAN me decían que habían bajado ellos. INERAN había conseguido bajar. Pero claro, hoy supongo que estará subiendo otra vez, porque obvio, digamos, son pocos médicos para un número mayor de pacientes. Y acá, y esto es muy importante, explicaban siempre, es muy difícil mantener equilibrada a la persona que está en terapia con COVID. O sea, la posibilidad de que se agrave y muera es mucho más alta. Puede pasar en minutos. Así mismo, por el distrés respiratorio que tiene. Ese pulmón se llena prácticamente de líquido, ¿verdad? Y imagínate vos como si vos estás metiendo aire en algo mojado ahí que no responde a la presión, ¿verdad? Y es momento a momento, ¿verdad? O sea, se cuentan las historias de que muchos pacientes ingresan lúcidos hablando y después de 2 o 3 días salen en un cajón lastimosamente, ¿verdad? Pero eso depende mucho de la capacidad de respuesta y es un trabajo estresante. El doctor Alberto Ortiz te habrá graficado perfectamente. Él es una persona que maneja, es jefe de la terapia del INERAN y lo graficó excelentemente. Y todos los terapistas hoy los estamos estirando a lo máximo de modo a pasar este momento. Estamos en una guerra. Yo creo que llegó el momento en el cual la guerra se está librando en los hospitales hoy y esa es una guerra que lastimosamente no tenemos una buena experiencia a nivel mundial que le podamos vencer al COVID. Es por eso que necesitamos que se hagan los controles y la ciudadanía se acople a este nuevo momento. Hoy, y lo reitero, hoy no importa lo que vos seas, no importa el dinero que vos tengas, hoy te va a ser difícil conseguir una cama en terapia intensiva. Hay que aclarar porque también hubo unas imágenes en las redes donde se hablaba de una cama en una sala común. Sala común vas a conseguir en el sector privado, pero una cama en terapia intensiva va a ser difícil. Y además hay una cuestión que está pasando. Entran a terapia intensiva en el sector privado y después desesperados los parientes buscan sacarlo y llevarlo al sector público porque
te quedás en la calle, te cuesta una fortuna. Yo todavía tengo el dato que había tirado Carmelo González, el doctor, cuando explicaba lo que te podía pasar en 8 días sin terapia intensiva, decía él, porque en el sector privado te piden todo. Te dice, vamos a probar la medicación que no se polemiza y todo, pues ellos por seguridad, pum, te enchufan. Sí. Y te puede costar, decía él, hasta 20 millones por día te puede costar. Sí, tenemos un caso que vimos justamente el viernes, que estaba buscando terapia para su papá, una persona, y quisieron meterle en un privado y le dijeron 48 millones de entrada. Por 2 días. Por 2 días. 2 días. ¿De dónde vos sacás 48 millones? Pero ni siquiera es, o sea, 2 días. Y a partir de ahí empieza a correr otra vez, otros 48 por otros 2 días y va. 24 millones al día, 1 millón de guaraníes por hora. Claro, y la gente se desespera porque escucha los casos y dice, che, ayer salió por fin fulano de terapia. Ah, qué bien, ¿y cuánto estuvo? Y estuvo 42 días. Estuvo un mes. Entonces empiezan a hacer los cálculos de lo que le puede pasar. O sea, primero todo quieren que obviamente su paciente salga, Claro. ¿no? Su familiar. Pero si le lleva un mes, hacen los cálculos y se quedan todos en la calle. Hay gente que se quedó El sin promedio de lo que te cuesta un día en terapia intensiva ronda entre los 20 a 25 millones, Luis. Sí. O sea, eso es lo que nos cuesta a los contribuyentes. Así mismo. Por ¿verdad? día. O sea, por día. Pero es Con real. todos los cuidados, ¿verdad? El oxígeno, los monitores, el mantenimiento de los equipos, la medicación que recibe, ¿verdad? Ese es el promedio. Y aparte el hecho de que, cierto, hay muchos medicamentos que hoy faltan, ¿verdad? Eso no es algo desconocido para nadie, ¿verdad? Doctor. Pero uno si se pone a analizar cuánto te costaría eso en el sector privado, es exorbitante la diferencia. Doctor, ¿se logra identificar cuando llega un paciente dónde se contagió? Porque es muy importante eso, porque si un porcentaje alto logra identificar dónde se contagió, es porque todavía seguimos el árbol de contagios. Pero si la gente no sabe dónde se contagió, definitivamente esto está totalmente fuera de control. 80% se contagia en eventos sociales clandestinos y 20% en su ambiente laboral, donde no tomaron las medidas de control. Esa es una realidad. Y hoy tenemos una situación crítica, lo escuchaba atentamente fuera de micrófono. Hoy las empresas cometen un error muy importante. Te avisan, tengo síntomas respiratorios, hasta que tenga vení y te llamar al 154, quita un turno y hasta que no tenga tu hisopado, igual venís a trabajar. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? El tipo se va o la persona se va a su lugar de trabajo y ¿qué hace? Se quita el tapaboca para comer en el ambiente común entre todos a menos de 1 metro, ¿verdad? Positivo, Contagia el rollo. le contagia todo. O sea, y te digo, hay un caso que a mí realmente me preocupó, me llamaban, me hacía una denuncia, doctor. El esposo de una positivo está trabajando. Le dije yo, bueno, pero tenés que denunciar. ¿Y dónde trabaja el tipo? Terminal de ómnibus de Asunción expediendo boletos de pasaje a los transportistas. Y me apreté la cabeza y le dije, ¿y por qué? No, y porque la empresa dice que mientras no tenga el resultado de hisopado, él tiene que venir a trabajar. Qué locura. Es por eso que necesitamos hacer esos controles. Y por eso mucha gente, cuando vos le llamás e investigás el caso, no te quieren ni decir dónde trabaja. ¿Por qué? Porque tienen miedo de eso y está ahí ya medio amenazado. No díganlo dónde vos trabajás porque ellos después van a investigar. Acá tenemos un video que nos acercaron de una de las tantas fiestas. La verdad que yo también quiero llorar cuando veo, ¿verdad? Muchos adiós van a decir después ellos. Actuales, ¿eh? Esto Sí, es anoche. reciente. Anoche fue. ¿Dónde? En Ipacaraí. Acá cerquita encima. Bueno, lamentablemente esto sigue ocurriendo. De hecho, como bien decíamos antes, no hay nada nuevo con el último decreto porque casi todas las restricciones ya estaban nomás luego. Sí. No se controlaba, es decir, la gente no estaba respetando esos controles y obviamente tampoco había ningún control, pero todos escuchamos, hasta en la peluquería vos escuchás cuando te cuentan de la farra que hizo fulano. O de la que va a hacer. O de la disco clandestina que está operando y te dicen con nombre y apellido, no, está la disco tal
No sé, Luis Carazale, que frecuentaba esos lugares, debe conocer. Pati Vargas, la Pa- experta. La experta. Y te dicen, y está funcionando, y salen a las 6 de la mañana. Se sigue dando. O sea, yo no sé si Ya está, se nos anuncia, pasa que, ¿no? digamos... Y las UPD que están organizadas por los propios padres. Sí. Eso es criminal, que los propios padres le empujen a los hijos Sí. a la fiesta UPD. Hubo un caso en Loma Prieta de un colegio donde uno de los chicos dio positivo. Y en ese UPD había chicos de otros cursos que participaron porque tenían conocidos. Se tuvo que paralizar toda la actividad a partir de ese momento porque se descontroló. Se empezaron a contagiar los chicos. Uno pasó al padre, el padre se contagió el profesor. Tuvieron que cancelar las clases presenciales. Es una locura. Y esa es una muestra, Luis, de que el temor no está en la escuela, sino en que los mismos docentes, Claro. padres y alumnos tienen que controlar lo que es su movilidad. La burbuja, eso es. La burbuja es un sistema de control donde vos permaneces en el mismo... A mí, y te digo algo familiar que a mí me pasó, Sí. ¿verdad? Yo mi burbuja es mi esposa, es mi hijo, y es anexado mi suegra y mis cuñados que viven cerca, ¿verdad? Y uno de mis sobrinos, nos enteramos nosotros después que fue a una fiesta, ¿verdad? Y hoy ellos están en cuarentena, porque él da positivo ¿verdad? Entonces, ahí otra vez hay que entender de que nosotros todos tenemos que seguir el mismo esquema. Nos salimos, nos cuidamos y evitamos esa exposición, porque hoy hay una alta circulación comunitaria. Hoy vos, al que le hablaba un día, al día siguiente le llamás y te dice, no, yo estoy en aislamiento porque di positivo, ¿verdad? Y realmente es tenebroso. O sea, hoy vemos un aumento de casos esta semana en Central con los 1.120. Luque superó los 200 casos. Así estamos. O sea, y esos son los que sabemos y se hisopan. Y los que no se hisopan. Claro, eso te iba a decir. No olvidemos nunca que la estimación es que los casos conocidos representarían más o menos el 10 o el 12% del total de casos. Así nomás. Es la punta del iceberg. El resto no vemos. El resto no lo vemos, ¿verdad? Doctor, y después esta gente que es positivo, sabe que es positivo, pero no tiene ningún solo síntoma y cree que por eso tiene derecho a no estar en cuarentena, por ejemplo. Así mismo, o sea, de todo tenemos, ¿verdad? Te digo algo más, ayer tuvimos un hecho de un choque de una ambulancia de un servicio de Central, Sí. ¿verdad? Y bueno, se va a la comisaría, todo eso, ¿verdad? Y señorita, ¿y usted? No, y la que le chocó a la ambulancia, no, yo estoy en cuarentena. ¿Y dónde te iba vos? Me iba al supermercado. Positivo, en cuarentena al supermercado. Al supermercado. Qué terrible. Cierto, a lo mejor no tiene la forma de comprar, ¿verdad? Porque hoy seguimos teniendo ese tabú de que sabemos que nuestro vecino, alguien es positivo y no le queremos prestar una ayuda, ¿verdad? Pero ahí está una irresponsabilidad grande. Ahora, doctor, como instituciones, como gobierno, ¿qué hacer? Porque yo conozco de un torneo de piquibóley que se iba a hacer ayer, por ejemplo, que había flyer, estaba corriendo por grupos de WhatsApp en el barrio. O el tema de las bodegas, me dice precisamente en Central, las bodegas en Mariano Roque Alonso operan toda la noche sin control, sobre ruta tras Chaco estamos hablando. Entonces, ¿qué hacer? ¿A quién recurrir? Porque está bien, en el decreto está todo correcto, todo lindo, pero yo llamo a la policía me dice, yo no puedo, yo estoy en otra. Entonces, ¿a quién recurrir para denunciar cuando hay esto? Una fiesta al lado de mi casa o un torneo de piquibóley. ¿Se planteó eso institucionalmente como para buscarle una respuesta a la gente? Y la policía, esa es la responsabilidad de la policía, la fuerza del orden, o sea, la policía, el Ministerio del Interior son los que tienen que responder a estos llamados, ¿verdad? Yo sé que muchas veces están sobrepasados de pedidos, ¿verdad? Pero hay que entender que ellos, esa es una imagen en una bodega cerca de mi casa, lento, de Capiatá, donde todas las noches es la misma cosa, Esto. ¿verdad? Donde la gente, inclusive el dueño de la bodega es agresivo, todo un tema, ¿verdad? Pero básicamente es responsabilidad de la policía y la municipalidad misma que puede quitar sus ordenanzas que le permita hacer los controles. Porque si esto seguimos así, Central, prácticamente 10 ciudades hoy están en rojo. Doctor, esto nomás es justamente un ejemplo de por qué las bodegas no pueden estar abiertas hasta después de 20 horas o 20. 20 hoy en Depende día. del distrito.
Bueno, pongamos 20 horas. ¿Por qué no puede? Porque hay un relajo posterior cuando la gente se queda, toma frente a la bodega y se genera este tipo de situaciones. Ya un borracho se enoja con otro que le rozó, otro que le miró mal, ya empieza la pelea y hay ni una posibilidad que esté con tapaboca. Por eso una vez dije que el alcohol era un factor desinhibidor. Sí, Y Patricia, no necesitas irte a la bodega. Vos estás en un acontecimiento social formal, todo el mundo sentadito, todo eso. Empieza a subir, a correr la cerveza y lo peor aquí en la pista de baile que está prohibido. Sí. Y ya empiezan a bailar, ya viene el... Es todo un tema. Y las organizadoras permiten y dicen, no saquen nomás fotos. No quiten nomás, No, yo estuve en un evento y fue hace un mes donde todo estaba bien hasta que empezó y yo le llamé a la organizadora y le dije, mira, vos sabés muy bien de que esto está prohibido, ¿verdad? Esto te puede venir la fiscalía encima, así que suspéndelo. Y lo suspendió. Y la gente comenzó a chiflar. Claro. ¿Verdad? Vos fuiste el villano. Y yo, claro, porque todo el mundo sabía que yo estaba ahí, ¿verdad? Él fue. Él fue el que dijo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esa es una situación. Lastimosamente hay que entender de que no es solamente el baile, el famoso... tomamos el mismo vaso, tomamos la misma botella, ahí viene ese mi amigo que no le veo hace un tiempo, la abrazada. Ya se descontrola todo. Se descontrola todo. Doctor, es verdad que, por último, al menos de mi parte, Luis, hace rato quería preguntarle ya, la gente que va a ser intubada en muchos casos se niega, entra en una desesperación, se enfrenta a los médicos porque psicológicamente ya está totalmente destrozada la persona cuando saben que lo van a intubar porque no saben si van a ser intubados alguna vez. ¿O cómo van a salir de ahí? Sí, tenemos esas situaciones, inclusive personales de blanco que se negaron. Hay que entender de que hay dos cosas. Uno es la situación de saber que una vez que entra en el respirador, no sabes cuánto tiempo vas a estar y no sabes cómo vas a salir. Y segundo es la baja concentración de oxígeno en sangre que genera un estado de excitación en las personas. Es por eso que es muy importante que cuando un paciente es intubado, el paciente es completamente sedado y relajado. Sí. Si el paciente es mal intubado, si va al esófago, ese paciente se muere en menos de 1 minuto. Por eso es muy importante, por eso es la denuncia que recorre las redes sociales es muy grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de que prácticamente el paciente fue intubado en el esófago. Iba a morir enseguida el diputado si fue así. Iba a morir en máximo 1 minuto. ¿Por qué? Porque el paciente está planchado. El paciente está muerto frente a vos cuando vos le intubas. Está completamente relajado. Vos podés hacerlo tranquilamente porque se visualiza y aparte a la profesional que ellos le nombran es una persona de una vasta experiencia. Puede ocurrir. Pero como te digo, si vino intubado en el esófago ese paciente, no iba a llegar vivo a Asunción. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y por sobre todas las cosas, hacer un llamado a la gente. Estamos en un momento muy complicado. Los hospitales están saturados de pacientes. No queremos ver morir a la gente sin atención, pero para que eso no ocurra, necesitamos que la gente se pliegue a este protocolo sanitario. Vivimos horas muy difíciles, no hablamos ni de días, horas muy difíciles y todo el personal sanitario está a pleno trabajando y dando lo mejor de sí en busca de la sanidad de esta gente tan necesitada que acuda a nosotros.